Continuamos con nuestra mesa de seguridad con Alejandro Ope y Javier Oliva. Javier, Alejandro, saldos del 2019. 2019 todo indica que va a ser el año más violento que desde 1990, creo que se tienen estadísticas De hecho, que se llevan las estadísticas de los delitos de alto impacto. Va a ser el más violento. 2018 fue muy violento, 2019 va a ser más violento. Más violento, sí. ¿No? Sí, me parece que el balance tiene que partir de esta objetividad que te arrojan los datos, el sistema de conteo del Centro Nacional de Información, por un lado, y por el otro, los eventos propiamente traumáticos, por decirlo así, que van desde Tlalhuililpan, ¿no? Sí. Culiacán. En Culiacán, la familia Levarón, lo que pasó en Villa Unión y en otros, Minatitlán, ¿no? Entonces, Aguililla, Michoacán. Es decir, lamentablemente la cadena de eventos nos indica una debilidad todavía estructural, por lo menos a nivel de las corporaciones locales. Y por el otro lado, a mí me parece que han quedado fuera, y esto solamente lo menciono para abordarlo en posteriores intervenciones, Leo, es lo que se ha dejado de hacer, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy importante señalarlo, porque la apuesta o la expectativa, es la palabra correcta, respecto de los resultados que pueda dar la Guardia Nacional es muy alta, pero necesita ir acompañada de otras medidas, y en ese sentido sí me parece que hay aspectos muy importantes que están faltando en la línea general de trabajo. Bueno, guardo la pregunta de cómo va la Guardia Nacional, que es parte de los saldos de este 2019. Saldos de 2019. Pues mira, la buena noticia es que sí, los homicidios dejaron de crecer al mismo ritmo que años anteriores. En efecto, se aplanó la curva. Sí. Pero, digamos, este año vamos a acabar más o menos 2 a 3% arriba del año pasado en términos absolutos, en el número de homicidios. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que se estabilizó en niveles muy altos y no hay visos de que haya un cambio de tendencia. De hecho, más o menos estamos al mismo, en términos de totales mensuales, estamos más o menos donde estábamos en marzo de 2018. Llevamos casi 2 años en los mismos niveles, y parecería que esta es la nueva normalidad, ¿no? Casi 3.000 víctimas pero de homicidio por mes. No quiero minimizar esto, de que ya no siguen creciendo. Sí, bueno, eso es una primera buena noticia. Así es. O sea, se estabilizó muy alto, pero ya... La buena noticia es que ya no crecen al mismo ritmo. Correcto. Eso sí es... Correcto. Eso no. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué se estabiliza en esos niveles? No sabemos, puede ser una multiplicidad de causas. En el ámbito institucional, pues yo creo que hay la construcción a medias de la Guardia Nacional es uno de los legados del año, y digo a medias porque no se le dota de un andamiaje legal, pero no se le dotan de elementos materiales, déjame ponerlo así. El 80% de los integrantes de la Guardia Nacional mantienen su plaza en Sedena y en Semar, siguen cobrando nómina en Sedena y en Semar. No se ha hecho la transferencia de plazas y no se hará para el año que entra, porque si tú estás en el presupuesto, no se le está dotando a la Guardia Nacional. ¿Qué te dice eso, Alejandro? Me dice que no quieren tomar la decisión completa, que quieren una Guardia Nacional sin los costos de tener una Guardia Nacional. ¿Y eso va a funcionar? Yo creo que eso va a ser muy problemático, va a generar muchos problemas hacia adelante, administrativos y legales. Ya lo hemos discutido en esta mesa. Correcto. Yo no conozco ninguna otra institución pública en este país donde 80% de sus integrantes vengan comisionados de otra dependencia. Sí. ¿No? Y eso tiene implicaciones administrativas no menores, puede tener implicaciones a la hora de la judicialización de casos. Correcto. Y sobre todo hace muy frágil a la institución. Es decir, tal como está construida hoy, podría ser desmantelada en 24 horas. Saldos de la Guardia Nacional. A mí me parece que es un proceso que obviamente está en construcción, indudablemente. Sí. Sí quiero rápidamente recordarle a nuestro auditorio que esta institución nace con un enorme respaldo político y legislativo.
Muy importante. Muy importante, es aprobado por todos los congresos a nivel estatal. Sí. Se crea su marco jurídico junto con otros 3 preceptos legales, entre ellos la ley de uso proporcional de la fuerza, sí. La ley de la Guardia Nacional, la ley general de detenciones. Entonces, sí me parece que en términos políticos tiene un arranque bastante positivo, ¿no? Y en el proceso de su implantación en el territorio, el propio general Bucio lo decía sí. en la conferencia matutina del día de ayer, pues el proceso la gran diferencia que hay de la Guardia Nacional respecto de otros programas de seguridad pública a nivel federal es la permanencia. Es decir, no va a ocurrir una tragedia y entonces va de manera reactiva la autoridad federal a tratar de contener el deterioro, sino que de las 266 demarcaciones, 150 son las prioritarias y es donde se está enfocando básicamente la fuerza de la Guardia Nacional. Que hacen falta cosas, desde luego, pero a mí me parece que es la creación de una institución muy, muy importante que está exigiendo un enorme esfuerzo, no solo presupuestal, sino también político y físico, incluso de sus integrantes, Leo. Y a mí me parece que el año 2020 podría ser, en términos, digamos, de acuerdo a las inercias que estamos observando, podría ser el año de la consolidación de la Guardia Nacional, pero siempre, ¿no?, tendría que estar acompañada por una medida verdaderamente sustancial, el fortalecimiento o en su caso creación de las policías municipales y estatales. Bueno, ese es otro tema. De otra manera, sí, pero sí. Es que me refiero, la medida unilateral de la Guardia Nacional por sí misma puede resolver el tema de la sí. inseguridad. Pero si no hay en la convergencia de otras medidas como la reestructuración del sistema penitenciario estatal o federal, la convergencia decidida del poder legislativo y judicial en esta materia, pues o el robustecimiento del sistema penal acusatorio. Entonces, sí me parece que para poder hablar de una estrategia hacen falta estas medidas que mencioné más otras para que darle ese sentido de empuje, de fuerza y de presencia, sobre todo disuasiva, a la Guardia Nacional. Me quedan 2 minutos. Sí quiero preguntarles que nos den un mapa de dónde está la inseguridad en el país, porque luego la gente se queda con la idea de que el país está incendiado por todos lados. Claro. No es cierto. O sea, no, claro que no. Sí hay diferencias importantísimas entre Mérida y Colima, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, 33 veces en términos de tasa de homicidio. Exacto. Entonces, ¿dónde están los focos rojos en este 2019? Mira, ayer en el reporte que dieron en la conferencia mañanera, pues señalaron con justeza que el 50% de los homicidios sucede casi 50% de los homicidios suceden en 50 municipios. 50%, la mitad de los homicidios en prácticamente, México deberían de estar como en 15,000, 16,000 más o menos. Por ahí, digamos, en términos de víctimas, que el número de homicidios. Sí. No, 30 y tantos mil. 36,000, ¿no? Por eso, pero la mitad son... Más o menos, es en un número muy limitado de municipios, fundamentalmente urbanos. Sí. ¿No? ¿Dónde? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, Tijuana es el que más homicidios en términos absolutos tiene, ¿no? En términos... volvió a joder. Sí, más de 2,000 homicidios va a tener. Ciudad Juárez va a tener más de 1,400, 1,500. Sí. Los municipios, digamos, del sur de Guanajuato, ¿no? Irapuato, Celaya, Villagrán, Los Apaseos, esa es una zona muy caliente. En términos de absolutos, Guanajuato es el estado que tiene más homicidios. En términos relativos, el campeón nacional es Colima. Colima y algunos... Relativo estás diciendo homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Colima por mucho. Digo, nada más para el 2018, según tasas de INEGI, hay una tasa de homicidio 98 por 100,000 habitantes contra 29 a nivel nacional, ¿no? Y contra 13 en Yucatán. Sí. El sur de Veracruz es una zona muy caliente. El sur de Veracruz, norte de Oaxaca. Sí. Y luego la zona del Papaloapan. Sí. ¿Cómo se llama? Pero, por ejemplo... Michoacán, sin duda. Michoacán, Jalisco, pero, sin duda. Por ejemplo, Tamaulipas mejoró este año, entiendo. Mejoró este año. O sea, digo, vale la pena también... Sí, sin duda, y digamos, aunque sea
venido prendiendo recientemente, sobre todo en el caso de Nuevo Laredo, ¿no? Sí. No, y además otra variable muy importante es el tipo de crimen que se observa. Hay que recordar que el 90% de los delitos en México son del fuero común, es decir, asalto a mano armada, robo en transporte público, y solo el 10% corresponde a delitos de carácter federal. Esto por un lado. Y por el otro también es importante señalar, Leo, que las características, por ejemplo, del delito del robo de combustible a Pemex en Guanajuato, pues es lo que hace el perfil específico de esa, que es lo que yo he estado argumentando, que se necesitan políticas de seguridad pública en funciones de la tipología criminal. Claro. Y una variable muy importante que no quiero dejar de mencionar, que no existe básicamente en el programa federal, es la consideración geopolítica, ¿no? Solamente este dato. Según la Oficina contra el Crimen y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, creció el 17% la producción de hoja de coca solo en Colombia, sin hablar de Ecuador, Bolivia, ¿no? que también son productores de hoja de coca. El 70% de esa cocaína pasa por México. Entonces, si nosotros no tenemos desde la perspectiva de las políticas en materia de seguridad pública dónde estamos ubicados, como una variable para atemperar la violencia criminal, difícilmente vamos a poderlo abordar. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Agradecerles desde luego Javier, Alejandro. Gracias. Hoy no pudo venir Eduardo Guerrero, pero los saludamos. Claro. El privilegio de tener esta, que creo que es la mejor mesa de seguridad pública que hay en el país. Es Sin duda alguna. Es un privilegio de verdad tenerlos. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos vemos el año que entra. Que haya un buen año. Sí, claro, desde luego. Y ojalá esa estabilización sí efectivamente haya un punto de inflexión. Ojalá. Y empiece a ir para abajo, ¿no? Eso Por es lo supuesto. que deseamos todos los mexicanos. Gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Hasta mañana.